Luego de la muerte de Pablo Escobar, su hijo Juan Pablo cambió su nombre por Sebastián Marroquín y se mudó a Buenos Aires. Tras 12 años en el exilio, esta es la primera vez que Sebastián y su madre, María Isabel Santos, aceptan romper su silencio y compartir sus archivos personales. Yo creo que Panamá siempre ha sido una ruta muy codiciada por los narcotraficantes. En el medio de la selva había apenas el espacio ajustado para que las aspas no rozaran los árboles. Nos instalamos en una mansión que el general Noriega le había conseguido a mi padre. Era vecina de una cancha de golf a la cual tenía un acceso directo. Si bien había salido de Colombia huyendo, prófugo de la justicia, pero al mismo tiempo le llegaban políticos muy respetados del país en ese entonces para ver cómo él negociaba para que él regresara a Colombia. La historia entre mi papá y Noriega terminó mal porque, según alguna vez contó mi padre, Noriega le robó un avión y $3 millones. Escobar desconfiaba de su anfitrión, el general Noriega. Temía que lo entregara a los Estados Unidos. Por este motivo, decidió trasladarse con su familia a Nicaragua. Sebastián tenía 7 años. Se podría decir que mi papá, de ser protegido por Noriega, pasó a ser protegido por un gobierno sandinista en su momento. Nicaragua estaba desolado, era un país triste, agobiado por la guerra que estaba viviendo. Yo pasé los peores días de mi vida en Nicaragua. Yo lloraba, lo único que hacía era llorar. Me llamaban a almorzar y lloraba, me llamaban a jugar y lloraba, me llamaban para salir al patio y lloraba porque veía una pared todavía más grande. Veníamos de violencia para estar en un país donde la violencia se sentía así hasta en el aire. Mi vida a los 7 años era la vida de un delincuente. Estaba sufriendo la misma condena como si yo hubiese dado la orden de matar a todo el mundo. Mientras tanto, los Estados Unidos ya estaba tras 2 pasos de Escobar. Un informante de la DEA le tomó estas fotos mientras cargaba un avión con cocaína en Nicaragua. Mi papá estaba prófugo de la justicia, pero decidió regresar a Colombia a pesar de que lo estaban persiguiendo. Le tenía mucho miedo a poder ser extraditado más fácil de cualquier otro país del mundo que de Colombia. Pablo Escobar vivió en un lugar residencial protegido por el ejército de Nicaragua, un lugar que se conoce como Montefresco. ¿Cómo sabe usted que Fidel Castro fue el que le presentó la idea a los sandinistas de que Escobar se fuera a vivir a Nicaragua? ¿Cómo usted lo sabe? Porque yo era miembro de la cúpula militar, mi madre administraba en los complejos donde se mantenían estos elementos y además nosotros en el Consejo Militar y con la Dirección Nacional del Frente Sandinista nos enteramos de todas esas maniobras y todos esos movimientos que... ¿De negociación entre quién y quién? ¿Pablo y quién? Entre los sandinistas y Pablo Escobar. Bueno, pues según Popeye, de la relación entre Pablo Escobar y los cabecillas del M-19, nació la idea de que Cuba y Nicaragua se convirtieran en socios estratégicos del cartel de Medellín. Todo esto para el envío de cocaína a los Estados Unidos. El tráfico es real, eso nació desde Nicaragua. El que llevó al contacto con Pablo Escobar y Raúl Castro fue Álvaro Falla, del M-19, que fue el que llevó a Pablo Escobar a Panamá y después lo llevaron a Nicaragua. Porque Pablo está en Panamá y Noriega, porque Noriega era el perro de Centroamérica. Él trabajaba con la CIA, con la DEA, con la mafia, con los contras, con el UNO, trabaja con todos. Y entonces, cuando los norteamericanos lo presionan, él entrega unos laboratorios, porque Tranquilandia lo pasan para el tapón del Darién, y él entrega los laboratorios y entrega los aviones. Ahí es cuando Pablo Escobar huye en su Learjet del aeropuerto de Panamá. Huye, se monta en un avión con Barry Seal, con el piloto que fue informante, pero ya Barry Seal ya era informante. Pablo Escobar estaba metido en un entronque complicado ahí. Pablo Escobar huye con Barry Seal y vuelan a Nicaragua. Llegan a Managua. Ahí lo espera el presidente del país.
¿Quién? Lo espera en la época, se me escapa, pero el que era clave en esto era Daniel Ortega, que era el rebelde que estaba frenteando la lucha de los sandinistas. Lo esperan allá y de ahí montan el entronquín de drogas, de nuevo. Lo espera Daniel Ortega personalmente. Daniel Ortega personalmente y hasta Álvaro Fayad también. Lo esperan allá porque Álvaro Fayad está, ya llega el mexicano, llega Jorge Luis Ochoa Vázquez y llega Pablo Escobar. De ahí hacen el entronquín de la droga otra vez, pues ya trayendo la droga ya preparada en Colombia, aunque en Colombia en esa época no había sembrados de mata de coca, sino que traían del Perú y de Bolivia la pasta de coca, y entonces ya han montado laboratorios en Colombia y se lleva directamente la droga en aviones pequeños a Nicaragua y de ahí en grandes aviones a los Estados Unidos. Ahí es donde hace el vuelo Barrisil, que Barrisil fotografía a Pablo y fotografía al mexicano. Y vuela a Estados Unidos y ya Barrisil se queda. Cuando Pablo Escobar ve a Barrisil en las noticias que es informante y Barrisil, y Pablo Escobar sale inmediatamente de Nicaragua y llega al aeropuerto de Medellín, porque la pista de Pablo Escobar no tenía autonomía para el día. Llega al aeropuerto de Medellín, inmediatamente va en helicóptero y se esconde ya en su infraestructura y no vuelve a salir. Se dan cuenta que está en mucho peligro. Y es cuando él ordena la muerte de Barrisil, que es financiada por Jorge Luis Ochoa Vázquez. Porque realmente Barrisil pues estaba muy encima de los Ochoas. Lo mataron en New Orleans. No, en Baton Rouge, Luisiana. Sí. ¿Qué pasó y cómo llega Pablo a Cuba? O sea, cuéntame un poquitico de eso. No, Pablo realmente nunca estuvo en Cuba. El que llevaba el contacto entre Pablo Escobar, voy a hablar de un dios, ya se me han criticado mucho por eso, que me ponga el detector de mentiras. Yo mismo le entregué en el aeropuerto de México unas cartas así de este grosor al Nobel Gabriel García Márquez para entregarle a Fidel para Raúl Castro, para Fidel y Raúl Castro de Pablo Escobar. ¿Y qué decía esas cartas? Las cartas no sabía porque eran manuscritos de Pablo Escobar. Algún día saldrán a la luz pública porque